Bueno, aquí estaba planteada por nuestro compañero Ramón Casco la cuestión. ¿Tiene o no tiene Brasil la sartén por el mango? Lo vamos a hablar enseguida porque está aquí ahora con el ingeniero Richard. Kiara, ¿cómo te va? Hola, hola ingeniero. Buenas noches. Hola Enrique, buenas noches. Ramón, Pablo, mucho gusto estar con ustedes en este lugar. Gracias. Ingeniero, queremos conocer... Sí, no, directo no vaya entonces. Kiara, te paso la pelota. tranquila. No, yo le quería preguntar nomás su opinión con relación. Lo que pasa es que ya dieron a conocer desde su gremio la postura que manejan con relación a este pacto, a este acuerdo. Ustedes básicamente apoyan la decisión del gobierno e incluso hablan de que esto es a sincerarse. En primer lugar, lo que he estado diciendo, no lo he estado diciendo en nombre de nuestro gremio, el Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico, sino que lo he hecho de forma personal, porque aún no nos hemos reunido como gremio para tener una postura. Como técnico, y expresidente de ANDE. Eso no hay problema, entonces esta invitación la acepto como expresidente de ANDE, consejero de Itaipú. Entonces, si bien estoy retirado del sector oficial hace mucho tiempo, no ocupo ningún cargo, pero sí estoy acompañado siempre y puedo opinar sobre el tema, así que con mucho gusto para compartir con ustedes mi opinión al respecto. Ahí está, Héctor, señor Enrique. Vayamos directo al grano. ¿Cómo se puede decir que esto es conveniente si va a generar una carga al presupuesto de 300 millones de dólares aproximadamente, según lo que estaba explicando Fabián Centurión? Fabián Cáceres, perdón. Sí, correcto. Yo no entraría por el lado de que esto sea conveniente o no. Entraría por analizar primero cuál es el objetivo de este acta de entendimiento, que de acuerdo a la lectura de lo que se ve por ese acta que fue ampliamente divulgado, yo interpreto que tiene dos objetivos. El primero es una regularización, formalización de los contratos de compra de potencia de Itaipú, tanto con ANDE como con Electrobras. El tratado es muy claro a través de una reversal que establece que tienen que ser firmados contratos con un cronograma de contratación de 10 años y una tolerancia de 350 megavatios. Sin embargo, eso no se ha aplicado, sino que ha sido sustituido desde el comienzo de la operación de Itaipú por contratos anuales, porque eso era muy conveniente para nuestro país. Lastimosamente, desde el año 2009 no se ha firmado más ningún contrato de suministro, todo es en forma provisoria, tanto lo que ANDE contrata como lo que Electrobras contrata, inclusive las facturas de Itaipú tengo entendido que son provisorias. Entonces esa situación irregular es la que ahora se está formalizando y eso está plasmado en el acta, donde se coloca en primer lugar cuál es la contratación de ANDE para este año 2019, que fue valores suministrados por la propia ANDE, y luego entonces valores anuales que serían reajustados en 12% al año hasta el 2022. En otras palabras, el cronograma de 10 años o un cronograma o un contrato anual está siendo sustituido por un contrato de 4 años, de tal manera que en el 2022 se llegue a unas condiciones tales que en el 2023 estemos en buenas condiciones de negociar el anexo C. Héctor, ahora, ¿cuál es el...? Sí. Te escucho, termina tu idea, termina nomás. Ok, perfecto. Y el segundo punto es el tema del sinceramiento de la contratación de la ANDE. La ANDE actualmente está contratando apenas el 50% de lo que debería contratar con Itaipú. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se ha estado cubriendo? Eso se ha estado cubriendo básicamente con la potencia excedente de Itaipú, que está en torno a 700 megavatios, y la diferencia corresponde a un auxilio que la Electrobras le da a la ANDE a través del acuerdo operativo ANDE-Itaipú-Electrobras del año 2007, que establece claramente de que en ocasiones que la ANDE requiera de más potencia que la que dispone en su sistema, que el sistema Brasil a través de Electrobras le auxiliaría. Y eso se ha estado aplicando. La cuestión es que según informaciones, en el 2016 fue la última vez que la ANDE hizo un aumento de contratación. En el 2017 se mantuvo los mismos valores de potencia contratada,
en el 2018 volvió a mantenerse a los mismos niveles y en el 2019 la ANDE comunica un aumento de 5%. Entonces, el reclamo del lado brasilero, según me dijeron, es: señores, ustedes congelaron durante 3 años la contratación, sin embargo, el aumento de la ANDE ha ido en un aumento al orden entre 8 y 10%. Entonces, por lo tanto, hay un desfasaje permanente, es hora de sincerarse. Entonces la pregunta es, ¿pero cómo entonces la ANDE mantuvo su contratación baja, pero su demanda fue creciendo? Es que entonces esa diferencia se estuvo trayendo en un auxilio cada vez mayor de Electrobras a la ANDE. Y entonces Electrobras dice, cada vez nosotros estamos gastando más internamente, eso nos acarrea ciertos gastos en la generación, lo cual para ayudarles a ustedes. Entonces lo que Electrobras está exigiendo es un mayor sinceramiento de la ANDE para reducir esa ayuda. Y realmente eso es lo que se está plasmando del desfasaje. Si hay un desfasaje hoy en día del 50%, si se aplicara eso de una sola vez, sería catastrófico por la ANDE por el fuerte aumento en contratación de potencia. Entonces lo que se negoció es un aumento gradual del desfasaje de la ANDE, de esta manera que en 4 años la ANDE se vaya aproximando a los valores que realmente debería contratar. Claro, Ese Héctor, es el objetivo del acta. Claro. Mira, Héctor, este acuerdo que vos estás mencionando del año 2007 es el acuerdo del 31 de enero de 2007, ¿verdad? Es lo que llama el acuerdo operativo ANDE Itaipú Electrobras, por el cual se determina cómo se utilizan las potencias excedentes y de paso se establece ese auxilio. Ahí vos mencionaste 2 elementos que para mí son fundamentales para comprender de qué se trata este problema. Primera cuestión. Electrobras estaba proporcionando algo que ahora dejó de proporcionar, que es retiró el margen que decía, señores, basta porque esto nos está molestando. Pero viene una segunda cuestión. Esto se estaba haciendo en virtud de un acuerdo que tiene fuerza normativa legal. Y este acuerdo, además, hasta donde yo entiendo, Héctor, se hace sobre el excedente paraguayo que se le va a Brasil. Es decir, Electrobras sí está manejando eso es verdad, pero lo que no es verdad es que ese excedente sea, esa energía sea la parte brasileña, es la parte paraguaya que ellos administran. En consecuencia, y termino con esto la idea, y por favor corregime si estoy equivocado, en consecuencia 2 elementos. Primero, Brasil modifica una situación que estaba acordada y segunda, modifica sobre energía paraguaya. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? No es correcto, Enrique, por lo siguiente. Comenzaste diciendo de que Electrobras suspende ese auxilio a la ANDE. De ninguna manera. Si usted lee claramente en los considerandos del acta de bilateral, bien claramente dice que se considera el acta, el acuerdo ANDE Itaipú Electrobras, por lo tanto el mismo sigue vigente. Tan vigente sigue que creo que en uno de los artículos establece que en caso que la ANDE requiera de cesión de potencia de Electrobras, eso será atendido y será cobrado de determinada manera. En otras palabras, eso continúa exactamente vigente el auxilio. Si eso no hubiera sido cortado, entonces, si la ANDE está subcontratando en orden de 50% y ahora apenas va a hacer un reajuste de 12%, aún hay un déficit. Entonces, ¿quién atiende ese déficit? Electrobras se está comprometiendo a seguir ayudándole a la ANDE durante 4 años. Entonces, no varía absolutamente ese acuerdo con ANDE Itaipú Electrobras. Por otra parte, cuando Electrobras le auxilia a la ANDE, ¿cuándo le auxilia? Generalmente en días de mucho calor, de mucha demanda de la ANDE, en cantidades muchas, ha llegado en este mes de enero, febrero, han sido cantidades inmensas, creo que entre 600 y 900, 1000 megavatios inclusive. ¿Y eso qué es? Eso lo que Electrobras le ayuda a la ANDE es con potencia contratada, asegurada, que la Electrobras ha contratado y que lo paga mensualmente. ANDE en cambio lo utiliza por 1 hora, 2 horas
algunos días de la semana, algunos meses del año, lo paga en términos horarios a precios muy inferiores, y eso es lo que Electrobras reclama. Entonces, esa es la parte que es desigual. En cambio, eso se va a mantener, está clarito eso, pero hablemos bien claro, no se trata absolutamente de los excedentes no cambian, es claro el acuerdo operativo que lo que se divide en partes iguales es la potencia excedente, que es aquella capacidad de generación mayor que la nominal de las máquinas, pero la energía no se toca absolutamente nada, no hay nada de eso. Lo que aquí la ANDE, lo que sí podría ser, digamos decir, doloroso, vamos a llamarle así, o criticable, es el hecho del impacto que esto va a causar en la ANDE, pero no es que esto se debe a un encarecimiento del costo de la energía de Itaipú, ni a un costo mayor de la cesión de Electrobras. El encarecimiento es por la mayor contratación de la ANDE, que le obliga a sincerarse en un periodo de 4 años. Tarde o temprano la ANDE tendría que hacer, porque esta situación era insostenible. Esto lo venimos acompañando hace muchos años. Esto es que Itaipú comenzó, ANDE está subcontratando, pero siempre fue algo bien medido y algo dentro de documentos establecidos. Entonces, aquí no se anula nada, no se anulan los derechos ni facultades de la ANDE en la contratación, el auxilio mutuo, al contrario. Es decir, yo diría que, y recogiendo un poco tal vez lo que dijeron algunos exponente del gobierno, que lo que está actualmente plasmado en un acuerdo, en un simple acuerdo operativo que llegó hasta inclusive a tener resolución del Consejo de Itaipú para darle validez, ahora se está elevando a un nivel diplomático para darle aún más fuerza. Quiere decir que para los próximos años la ANDE tendrá no solamente asegurado todos los derechos que tiene, sino que el propio auxilio de Electrobras para seguir complementando sus necesidades. Esa es la forma en que debe verse las cosas. Ramón. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo le va? Ramón Casco le habla. Hola, Ramón, un gusto saludarte. Hace mucho que no hablamos, Siempre estamos dispuestos, cuando quieras. Ingeniero, usted se refiere a alguno de los puntos del documento, muy controvertido, por cierto. Por ejemplo, al punto 3. ¿Cómo es posible que los directores técnicos de pronto reemplacen nada menos que a un colegiado como el directorio y al consejo para la definición, por ejemplo, de la maniobra sobre el nivel del embalse en tiempos de sequía? Eso, ¿cómo se define? ¿Cómo es posible que el director técnico ejecutivo y el director técnico reemplacen a 2 colegiados? Lo escuché hablar, porque no estoy, realmente el acta tiene algunas imperfecciones, tal vez no sea muy prolijo, entonces algunas cosas que necesitan ser reglamentadas. Por eso es que este acta tiene un carácter de marco general y es bien clara cuando dice que esto tiene que ser operativizado, en otras palabras, reglamentado para poder plasmarlo en documentos, en contratos. Dentro de ese perfeccionamiento que hay que hacer, está uno de los temas justamente que vos lo estás diciendo. Lo escuché hablar hoy por radio al ingeniero Sánchez Tillería, que es el director técnico, donde dice que esto no cambia absolutamente nada, que es la misma cosa. Siempre los directores técnicos estuvieron coordinando este tema, pero que siempre la comunicación de alguna manera la llevan al consejo, al directorio y al consejo. A mí me consta que el consejo lo decidía, ingeniero, Me consta que el consejo lo decidía. Lo que se llama deflacionamiento en portugués. Sí, perfecto. Sí, no te voy a discutir esa parte, Ramón, porque realmente en cualquier parte del mundo la utilización de un reservatorio es una cuestión meramente operativa. Eso es normal en cualquier usina. Yo entiendo que esta, por ser binacional, es un poco más complejo. Es agua y en algún binacional momento, y es energía. Lo sé, pero recordemos de que la energía que se genera es compartida en forma proporcional a las potencias contratadas. Sí. Entonces, cualquier deplecionamiento tendría que siempre ser mirado perfecto. ¿Cómo le va a afectar a ambas partes? Y le va a afectar en la misma proporción de sus derechos de utilización de energía en función a la potencia contratada. Entonces, esa es la base. Entonces, si aquí se quiso flexibilizar, ¿cuál es el espíritu? No te sabría decirlo, pero
pero habría que hablar directamente con José Sánchez Tillería, que es el más indicado para saber si esto es un cambio de lo que se ha estado haciendo o si es exactamente lo mismo. Entiendo que hay algún ajuste para flexibilizar esta cuestión, pero preferiría, para no meterme en algo en territorio ajeno, que eso le pregunten directamente a José Sánchez. Creo que él fue muy claro, lo escuché esta mañana, creo que se va a prestar perfectamente para aclarar este tema. 2 puntitos más, ingeniero, y lo dejo en paz. No, fíjese este gusto. punto B. En el caso que no haya acuerdo en el ámbito de los directores técnicos de Itaipú, acerca de la flexibilización del nivel del reservorio, la energía afluente será prorrateada en la proporción de las potencias contratadas, debiendo ser calculada la respectiva cesión de potencia contratada en caso de que una entidad compradora consuma más de su parcela prorrateada. ¿Cómo interpreta usted de esto, ingeniero? Yo le veo muy peligroso. No, es correcto, es decir, si tenemos derecho a generar toda la energía que pueda ser producida por la potencia contratada en función a la afluencia que llega a la central, pues bien, si hay una menor afluencia, es menor energía, tiene que ser distribuida esa reducción en forma proporcional a las potencias contratadas. Eso es lo que está diciendo claramente. Y por otro lado dice que si es que habiendo una cesión de potencia, que es justamente el caso que le estaba diciendo, en caso de que haya un auxilio de Electrobras a la ANDE por mayor requerimiento de potencia, que ANDE evidentemente no la tiene, va a seguir apoyándose Electrobras, entonces ahí está poniendo claramente de cómo se va a contabilizar y facturar esa potencia. Es así de claro el tema. Nosotros vamos a usar y a nosotros nos van a aplicar eso, pero eso es exactamente lo que se ha estado haciendo de hecho, pero ahora lo están formalizando en este documento. Es decir, no veo nada raro al respecto, es dejarlo un poco más claro. Claro que de alguna manera todo esto siempre los técnicos pelean por algo más, pero no pasa de ser algo razonable. Tal vez no lo mejor, pero es totalmente entendible lo que se está sugiriendo. Una última pregunta, ingeniero, sencillamente para que también nuestra teleaudiencia participe, ¿verdad? Y de pronto que el tema no se vuelva demasiado técnico. En el punto C, en la hipótesis de que ocurra una cesión de energía vinculada de una entidad a otra, energía vinculada, nunca leí esta frase, parece que nos cortaron la... Nunca leí esta frase, energía vinculada, en textos paraguayos, ingeniero. Correcto, yo también hice la misma pregunta y pregunté y averigüé y los brasileños le llaman energía vinculada a la energía garantizada. Entonces esa es la expresión, o sea, no fue feliz, es lo que dije. Si se nota la influencia brasileña hasta en eso. Noté esa desprolijidad en el acta, entonces a eso se refiere, pero justamente eso es lo que les comenté. Eso mismo se está aplicando hoy en día, Ramón, que se refiere justamente, pero no está en el acuerdo ANDE Itaipú Electrobras, no está establecido cómo se va a facturar, eso estableció a nivel SECOI, de reglamentación y compañía, pero ahora lo que están haciendo es colocar en el propio instrumento cómo se va a hacer. Recordemos que SECOI es un organismo técnico que trabaja dentro de Itaipú y que reúne a técnicos de Itaipú, ambas márgenes, así como de ANDE y Electrobras. SECOI es un órgano técnico que está integrado por ANDE, Electrobras e Itaipú y hace todo lo que se refiere a la parte de las programaciones de la demanda, las contrataciones, etcétera. Ese organismo depende de lo que se llama el CADOP, que es el Comité de Administración y Operación de Itaipú, que está integrado por las mismas entidades y son los directores técnicos quienes lo integran y son los órganos que se encargan de la parte de comercialización. Entonces esa es la gente que maneja esta cuestión. Aquí lo que se hace es elevar la forma de pago de esa cesión de potencia a un instrumento diplomático que tiene más fuerza. Entonces, pero lo que está ahí es exactamente lo que se está haciendo. ANDE lleva potencia, pide potencia, Electrobras le cede y eso está establecido la forma que eso se va a pagar. Ingeniero, como conclusión de su respuesta, discúlpeme, concluyo sencillamente que este documento debe ser absolutamente discutido, incluso por el Parlamento, porque estoy encontrando que tropieza con el Tratado de Itaipú. Y sus respuestas no son tan profundas como hubiera esperado, ¿verdad? Eso significa que tenemos que leer mucho más, que tenemos que discutir mucho más y por qué no someter a la consideración del legislativo, porque el tratado fue aprobado por ley.
Mira, Ramón, realmente esto no modifica ninguna disposición del tratado. Esto respeta todo lo que está en las distintas normas, en el tratado, en sus anexos, en las reversales. Se respetan los derechos de la ANDE. No estoy viendo de dónde esto sea realmente algún perjuicio. Aquí lo doloroso es el golpe que se va a significar para la ANDE en sus finanzas, de tener que pagar más por más potencia, pero no es que va a pagar más por mayor precio de energía, no es ese el tema. Esto tarde o temprano ANDE tenía que contratar más, sincerarse, y llegó el momento porque ya el chicle ya se estiró, la goma, todo lo que se pudo, y es hora de sincerar. A eso se refiere. Llevar al Parlamento, disculpame, voy a terminar. Llevar al Parlamento puede ser discutido. Yo considero que no es necesario por una cuestión operativa relacionada con los contratos. Eso hay que cumplirlo. Cuidado nomás con llevar al Parlamento. ¿Qué significa? Si llevamos, puede ser perfectamente ir al Parlamento para una toma de conocimiento, una posición, una opinión, no sé, una declaración que haga nuestro Congreso. Me parece excelente para transparentar y darle mayor fuerza a lo que aquí se está haciendo. Pero que esto pase por aprobación del Congreso y que obligue también al Brasil a pasar por su Congreso al mismo tiempo. ¿Cuál es el peligro? Que voy a citar dos peligros. En primer lugar, de que hay una reversal que establece un cronograma de contratación de 10 años que nunca se ha cumplido. Debería haberse firmado contratos anuales, nunca se han cumplido. Debería contratar ANDE la totalidad, no lo está haciendo. ¿Cómo lo cubre? Con auxilio de Electrobras. ¿A costilla de quién? A costilla del consumidor brasilero. Entonces se va a armar un problema serio. Claro, bueno, es mi opinión, no hace falta que esté de acuerdo. Es mi opinión. Me meto ahí en el tema porque es una cuestión que el gobierno está evadiendo desde el día cero de esta discusión. Y es que eso que vos acabas de decir, en realidad se hace con la parte paraguaya que lleva Brasil, porque acá no se está discutiendo ni un milímetro de la parte brasileña que lleva Brasil, que es el 100% de su energía. Estamos discutiendo sobre la parte paraguaya que lleva Brasil. Eso no lo podemos saber. Lo que Paraguay está trayendo de Electrobras es la potencia que Electrobras contrató de Itaipú. Ahí no se discute si es la parte que Paraguay cedió o si es los 50% de Brasil. El precio es el mismo. Es más, la potencia, la energía que lleva Brasil correspondiente al Paraguay tiene unos $10 por arriba del precio normal de energía. Pero si a precio de potencia hablamos, el precio de potencia es exactamente el mismo. Entonces, deja de ser energía paraguaya desde el momento que Electrobras lo contrató. Se comprometió a pagar y lo está haciendo, a través de contratos o no, como sea. Pero eso al ceder y Electrobras, al cambiar el compromiso, eso ya es potencia brasilera, ya no es potencia paraguaya. Entonces no podemos decir está haciendo sobre nuestra potencia. No, es tal cosa. Seamos honestos y claros, y realmente es ya un compromiso, un derecho que Electrobras ha adquirido al comprometerse al pagar eso. Buenas noches, ingeniero. Pablo Verdero le saluda. Algo brevemente nada más, pero le pido que hable con toda sinceridad para la audiencia. Yo entiendo que los técnicos paraguayos fueron marginados en esta negociación y que por eso llevaron a las altas partes contratantes para cocinar esto, porque incluso acá, como estábamos viendo, hasta en el texto fue hasta incluso mal traducido esta cuestión. Por eso es que genera, digamos, mucha suspicacia y hasta temor incluso. Yo entendí su explicación, pero coincido con usted. Va a tener un impacto en la ANDE, va a tener un impacto en el consumo, va a tener un impacto en el bolsillo ciudadano, y este secretismo no le hace bien al Paraguay. Sí, correcto, Pablo. Me pediste sinceridad y te voy a ser sincero técnicamente. No es que se les marginó a los técnicos paraguayos y por eso se fue a nivel diplomático. Todo lo contrario. Esto es algo que se manejó toda la vida en el ámbito técnico operativo, y directamente esto se manejaba a nivel del CADOP SECOI o a nivel de despachos de carga cuando hablamos de estos auxilios de Electrobras. El tema es que esto llegó, y esto todos los meses
todos los septiembre de cada año, ANDE comunicaba y comunica y debe comunicar su cronograma para el año próximo, y llegó este año, para el 2019, cuando se reunieron en septiembre, ANDE propuso una contratación menor a lo que debería ser, no estuvieron de acuerdo los brasileros, hubo un choque técnico de desentendimiento, y al no haber ya entendimiento entre los técnicos, entonces es que tengo entendido el propio presidente de la ANDE, a través de nota remitida al MOPC, una nota que fue divulgada inclusive por ustedes, donde tira, en otras palabras, pide el apoyo y solución, intermediación del gobierno, y se recurre entonces a la aplicación del artículo 22 del tratado, que habla cuando ocurren estas cosas, esto tiene que pasar a dirimirse a nivel diplomático. Héctor, eso es lo que es el origen, no es que se lo ha marginado aspecto técnico y pasó al diplomático, no es así, ¿sí? Héctor, te agradecemos enormemente a vos todo el tiempo y todas las precisiones que estás dando, aquí ahora también, pero se nos fue el programa y nos están echando del estudio, así que muchísimas gracias y nos veremos oportunamente en estos días. Cuando quiera, Enrique. Dale. Saludos a todos ustedes y bueno, hasta siempre, Ramón y Pablo. Gracias, ingeniero Héctor Richter, que fue presidente de ANDE, también consejero de Itaipú y que por supuesto conoce el tema. Tenemos que irnos a toda velocidad. Sí. Yo nomás me quedo con lo siguiente. Para que pues yo no voy a discutir nada, después sí, pero ahora quiero señalizar nomás. Primero, el ingeniero Richter reconoce que hay un 350 millones de dólares de sobrecarga a raíz de este acuerdo. Primera cuestión. Segunda cuestión, reconoce también que hay una modificación del régimen de compra que estaba vigente desde el año 2007. Segunda cuestión, reconoce él, no es que estamos diciendo nosotros. Y lo tercero es que el acuerdo está súper mal redactado. Así es. Y una información último momento, ya digamos, el lunes, sesión extra de la Cámara de Senadores, 14 horas. Convocados gente de Cancillería, de la ANDE, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una reunión clave, vamos a ver ahí, a partir de ese momento, cuál es el camino a seguir. Y mañana Mario Abdo Benítez tiene que viajar a Turquía. Vamos a ver si viaja o no. Lo vamos a confirmar en las próximas horas. Chao, gracias, nos vemos el martes.